Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor Sisto. Gracias, señora vicepresidenta. Señora ministra, estamos al principio, hace pocas fechas que ha empezado la campaña de recogida de la naranja en el País Valenciano y en una situación que no es nueva, que ya se arrastra desde hace bastantes años, de precios hundidos, precios de la compra de la naranja lamentables, fruto de diversas cuestiones, pero bueno, sobre todo pues de acuerdos internacionales firmados que permiten la entrada del producto en España de otros países y fruto también de un descontrol de esa entrada de productos a través de los puertos europeos y también de los españoles, de los cuales algún otro compañero de su gobierno debería dar cuenta de lo que está pasando en los puertos españoles. Y también de otros fenómenos como la venta a pérdidas y demás, que han ocasionado pues, que la naranja esté trabajando con márgenes muy pequeñas. Un producto que ha tenido un importante papel histórico en las exportaciones españolas y que para miles y miles de familias valencianas durante décadas ha tenido un papel fundamental en su mantenimiento y en el desarrollo de su vida cotidiana. Sin embargo, ahora nos encontramos con una situación en la cual no ya solamente es duro ir a coger la naranja por las mañanas, en esas mañanas de invierno, en esas situaciones complicadas, sino que eso se tiene que desarrollar a veces prácticamente en unas condiciones de semiesclavitud. Y no es por exagerar, señora ministra, porque las condiciones en las cuales a veces algunos trabajadores están desarrollando la recogida de la naranja, y no ya solamente de la naranja, sino de otros muchos productos agrarios en otras zonas agrícolas del Estado español, son de auténtica semiesclavitud. Existen intermediarios, sobre todo en el caso de los extranjeros, de las propias naciones, de las propias nacionalidades de estos intermediarios, de estos trabajadores que actúan prácticamente como sanguijuelas detrayendo una parte del salario de estos trabajadores. Detraen ese salario con cuestiones tan inverosímiles como el alquiler de las herramientas, el cobro del transporte, alquiler abusivo de cuchitriles donde alojar a estas personas, hasta 100 euros por persona. En alguna noticia aparecía en Balazote, en Albacete, alquilaban hasta el hornillo. Fraude en el control, en el caso valenciano, fraude en el control de los kilos recogidos por persona cuando se trabaja a destajo. Se ha visto a inmigrantes buscando en los contenedores en varias ciudades, en varias localidades valencianas, por ejemplo, en el caso de Xeraco. Y este es un tema, señora ministra, que no afecta solamente a los inmigrantes, afecta a los españoles. En varios centros de trabajo de la Ribera y de la Safor se han podido llegar a ver incluso carteles de «no contratamos a españoles», porque los extranjeros, los inmigrantes, sobre todo si son ilegales, son mucho más fáciles de explotar y de convertir casi en esclavos. Cuando hablamos de esclavitud es porque se dan jornadas de sol a sol por 24 euros al mes, cuando el convenio está marcando, por 24 euros al día, cuando el convenio está marcando 49 euros por una jornada. Y a veces con estos descuentos que comentaba antes se queda en 15 euros y no pasa solamente en Valencia, pasa en muchos otros sitios, incluso en su provincia, en Huelva, donde se denuncian pagos en especie, pagos con la propia cosecha, o en Albacete, donde en la recogida de ajos se paga 6 euros por toda una jornada de trabajo. Todo esto también implica un enorme fraude a la seguridad social que ve recortadas las obligaciones que debería liquidar por estas jornadas que se descuentan y que no se apuntan para acabar beneficiando a determinados empresarios sin escrúpulos. Señora ministra, hay sindicalistas que están defendiendo los intereses de los trabajadores que han dicho que han llegado a ver nóminas en negativo, nóminas en las que después de trabajar un trabajador le debía dinero todavía al empresario que le había contratado en función de todos esos alquileres que le comentaba antes. De vez en cuando estos casos se denuncian, incluso aparecen en los medios de comunicación, a veces aparecen en la prensa, menudean esas noticias. Incluso algunos tienen relevancia internacional. Encontré una noticia curiosa en la cual una televisión alemana venía a España a hacer un seguimiento respecto a si era verdad lo que decían algunos supermercados alemanes, demostrando la calidad del producto y las buenas condiciones laborales. La verdad es que la imagen que se llevaron después de acudir a la provincia de Almería para ver si era verdad eso que decían los supermercados alemanes fue bastante lamentable. Y como corolario de todo esto, encima nos encontramos también con que hace un par de semanas los sindicatos denuncian la existencia de becarios collidors, becarios cosechadores de la naranja.
Y todo ello al hilo de las subvenciones que desde su ministerio se dan para empresas para formación teórica a menores de 30 años. Trabajo a destajo por 6 euros la hora, señora ministra. La mitad que un profesional, la mitad que está cobrando un profesional. Y lo peor de todo es que el Ministerio no exige ninguna inserción laboral posterior. Módulos de 15 días que también se están denunciando que se producen en Andalucía y en Murcia. Una conducta que además frivoliza la formación, una formación que es necesaria en el sector, es necesaria porque hay determinados problemas, además de salud laboral, sobre todo en el tema de la manipulación agrícola, y que se debería orientar en otro sentido, pero no desde luego en el sentido que algunas empresas están esperando y deseando poner en marcha, que es aprovechar estos becarios collidors para poder recoger la naranja todavía a un precio mucho más barato. Nuestro grupo parlamentario, no le sorprenderá, señora ministra, ha estado y está en contra de las empresas de trabajo temporal, las ETTs. Abogamos por su desaparición. Los sindicatos, y especialmente Comisiones Obreras, a quien hay que agradecerle la labor de seguimiento que está haciendo de estas contrataciones de ETT, defienden los intereses de los trabajadores y se dedican a trabajar detectando los fraudes recurrentes y frecuentes que se dan en el incumplimiento de los convenios y de las normas laborales. Pero no es función de los sindicatos hacer esto, señora ministra. Es función de los poderes públicos. Es una función que se debería hacer desde los servicios públicos de empleo, desde la Inspección de Trabajo y desde la propia Seguridad Social. Como diputado he pedido en varias ocasiones datos sobre las inspecciones de trabajo por provincias, un tema absolutamente necesario y del que estamos muy faltos en el País Valenciano. Las pedimos desde el 2008 para acá y se vio que había un incremento de las inspecciones, en cuanto más nos acercábamos hacia acá, y a veces un incremento exponencial incluso de las sanciones, sobre todo a empresas, en cuestiones de afiliación y alta de trabajadores por cuenta ajena. Y, sin embargo, señora ministra, todas estas sanciones no son suficientes porque no disuaden de continuar violando la legislación vigente. Incluso se han dado casos, y se han comentado, de sanciones máximas a una empresa de 180.000 euros, por lo menos así nos ha llegado hasta nosotros esta información, por cesión ilegal de trabajadores que después de reiterados recursos se ha acabado quedando en la frívola cantidad de 600 euros. Así no hay forma de que las empresas cumplan nada. No se debe actuar solamente por la denuncia, señora ministra, hay que hacerlo también de oficio. Hacen falta campañas mucho más efectivas que las que se han desarrollado hasta ahora, porque son insuficientes, manifiestamente insuficientes. Hay que desarrollar mecanismos de control que eviten el fraude, la discriminación y la explotación de trabajadores y trabajadoras. Hay que luchar contra los incumplimientos sistemáticos del Estatuto de los Trabajadores y de los convenios. Convenios como el de la provincia de Valencia, que se está negociando ahora mismo, y la oferta de la patronal es tremenda. Una reducción salarial de 1/3 ahora mismo y un incremento de las horas a trabajar. Y no ello precisamente para hacer más competitiva la agricultura valenciana, sino para incrementar más todavía los beneficios de determinadas empresas. Los datos de las centrales sindicales de Comisiones Obreras hablan de uso y abuso. Comparando los datos del cuarto trimestre de 2013 en la provincia de Valencia con los del cuarto trimestre de 2012, 2/3 de los contratos son por obra y servicio y son a cargo de las empresas de trabajo temporal. Hay una media de casi 2 contratos por persona. El incremento entre el 2012 y 2013 es de un 88,5% más a través de las ETTs. 18 empresas, las principales del sector, realizan más de 23.000 contrataciones, a una media de 3.100 por empresa, un auténtico abuso. Existe una identificación continuada entre determinadas empresas agrícolas y determinadas ETTs específicas con las que siempre contratan. Hay un abuso de las figuras contractuales de obra y servicio y de circunstancias de la producción. Cada año se mantienen o incrementan a veces exponencialmente este tipo de contratos en las mismas empresas. Son trabajos, en realidad, señora ministra, fijos, discontinuos, que se están contratando con otra figura. Ejemplos. 2 de las empresas principales. Albenfruit, en Algemesí. En 2012 en el cuarto trimestre, 1.206 contrataciones mediante 2 ETTs. En 2013 hace 2.187 con 4 ETTs. Un 81% de incremento entre un año y otro. Greenmed.
1.942 contrataciones en el cuarto trimestre de 2012, 3.552 contrataciones en el mismo periodo de 2013. Un incremento también del 84% en estos contratos. Incluso algunas empresas de trabajo temporal se especializan en determinados contratos. Llamativo, Interim Aire, empresa de trabajo temporal, que hace 9.700 contratos por obra y servicio, 0 por circunstancias de la producción. Serfiel, otra empresa de trabajo temporal, 0 contratos por obra y servicio y todo lo contrario, 6.145 por circunstancias de la producción. Esto, señora ministra, lo que demuestra es la existencia de frecuentes abusos en la contratación de las ETTs, en la contratación de los collidors, de los que recogen la naranja. Las relaciones habituales entre estas empresas y las ETTs son escandalosas. Es fundamental, señora ministra, que se haga un control a través de la seguridad social. Se tiene que hacer una comparación entre la contratación directa y la cesión de trabajadores por las ETTs mediante las que se cubren puestos estables. Por el volumen, esta ilegalidad se está dando. Se defrauda la propia seguridad social por los días trabajados. Hace falta también realizar controles relacionando el volumen de cítricos comercializados con el número de jornadas cotizadas, tanto por la propia empresa como por las ETTs, tanto en sus diversas fases, recolección, manipulado y comercialización. El Ministerio, además, ha diseñado una política que, a nuestro entender, ha fortalecido y continúa fortaleciendo a las empresas privadas de colocación, a las empresas de trabajo temporal, a costa de hacer desaparecer a los servicios públicos de empleo, que para nosotros son fundamentales a la hora de controlar y a la hora de vigilar que los derechos de los trabajadores se cumplan a rajatabla. Señora ministra, tenemos un panorama absolutamente desolador en el campo valenciano. Hay una continuada desprotección, una pérdida continuada también de derechos y una mayor explotación cada vez de los trabajadores agrarios valencianos. Y la pregunta es, ¿piensa hacer algo su ministerio para contrarrestar esta situación? Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Sisto. Señora ministra de Empleo. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sisto, empezaré diciéndole que le agradezco su interpelación y la preocupación por un tema que para nosotros también es importante, que es la lucha contra el fraude. Quiero empezar mi intervención diciendo que este Gobierno expresa una vez más la tolerancia cero con el fraude. Por tanto, desde el principio tuvimos muy claro, en interés de todos los ciudadanos y en interés de la sociedad española, por tanto, que el fraude no es bueno para nadie, sino que es nocivo desde 3 puntos de vista. El primero, para el trabajador, porque supone una merma clara de sus derechos a la hora de establecer y de hacer su vida laboral. En segundo lugar, entre empresas, entre aquellas que cumplen con todas sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social frente a las que no lo hacen, que por tanto ejercen competencia desleal, y también porque ataca a nuestro sistema de bienestar, ya que vemos mermados los recursos para que ese sistema de bienestar pueda seguir siendo un sistema de bienestar sólido y de futuro para los españoles. Por tanto, le insisto que desde este Gobierno tolerancia cero con el fraude. Y por eso pusimos en marcha, al inicio del año 2012, la estrategia de lucha contra el fraude laboral que compete a este Ministerio. Una estrategia que estaba basada en 4 pilares básicos. En primer lugar, la prevención, a través de un marco normativo orientado a la creación de empleo de calidad. En segundo lugar, el control, a través del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que aprobamos en abril de 2012. Un plan que ha servido para que demos claros avances en la lucha contra el fraude, señor Sisto. En primer lugar, aumentando el reproche penal de aquellos delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la seguridad social, incluso subiendo las penas a las que usted se refería en el Código Penal. Por tanto, más leyes para aumentar el reproche penal. También hicimos una reforma de normativa para que se aumentaran las infracciones y sanciones en el ámbito social,
asimilándolas al ámbito fiscal, que claramente eran más elevadas, para evitar que las situaciones de fraude laboral no tuvieran esa consideración de gravedad que claramente tienen en el ámbito laboral. También en el marco de esa estrategia hemos aumentado los medios humanos y materiales. Desde entonces hay 150 nuevos inspectores y subinspectores de trabajo a disposición y con el objetivo claro de luchar contra el fraude en todo el territorio nacional. Y además hemos hecho algo también importante y que está dando sus frutos, que es reforzar la cooperación no solo en el ámbito del Ministerio de Empleo, a través de una mayor colaboración y cooperación entre la Inspección de Trabajo, el INS y la Seguridad Social, cruzando datos para mejorar la lucha contra el fraude, que eso, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana ha tenido resultados muy positivos. Entre 2012 y 2014, entre 2013 y 2014, en los periodos enero-septiembre, se han anulado 9 empresas ficticias en el sector agrario y se han anulado también 342 altas fraudulentas de trabajadores en la Seguridad Social. Por tanto, poco a poco las medidas que vamos tomando van dando su fruto. También hemos hecho un incremento de la cooperación y de la colaboración con el Ministerio de Hacienda y con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que, sin duda ninguna, están dando resultados día tras día. Y, por último, pusimos en marcha un acuerdo con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado el pasado 20 de enero, creando una unidad especial de colaboración y apoyo a los juzgados y tribunales y a la Fiscalía General del Estado en la lucha contra el fraude. Por tanto, pasos en la buena dirección. Y además hemos establecido con las comunidades autónomas convenios de colaboración también en materia de empleo irregular y lucha contra la seguridad social, entre ellas con la Comunidad Valenciana a la que usted se refería en su intervención. Y como nos parece que el ámbito de la lucha contra el fraude es un ámbito y un trabajo de todos, hemos intentado sensibilizar desde el Ministerio a toda la sociedad española en la lucha contra el fraude. Y para eso hemos llevado a cabo campañas de divulgación, porque entendemos que interlocutores sociales, todas las administraciones públicas y también nosotros desde aquí como diputados de este Congreso debemos de ayudar en esa lucha contra el fraude. Y pusimos en marcha también en el verano pasado un buzón de lucha contra el fraude para que aquellas personas que se sintieran discriminadas a la hora de ejercer su derecho laboral y aquellas conductas que eran sin duda irregulares fueran denunciadas y se pudieran hacer un seguimiento por parte de la Inspección de Trabajo y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, no hemos parado ni un minuto desde el inicio de la legislatura en perseguir el fraude laboral, porque, como le decía, es un elemento y distorsionador de verdad en los derechos de los trabajadores. ¿Eso qué ha supuesto en resultados, además, para el sistema? Pues entre su puesta en marcha 2012 a junio de 2014 ha supuesto también ahorros para el sistema de seguridad social de 9.271 millones de euros. Por tanto, incluso resultados económicos en forma de fortalecimiento de nuestro modelo de bienestar y del sistema de seguridad social. Pero es que, además, en el ámbito del sector primario, que nos preocupa, como le preocupa a usted, hemos llevado también una amplia actuación inspectora. En el ámbito, por tanto, de la agricultura y de la ganadería y respecto al periodo enero-septiembre de 2014, los datos que les puedo avanzar son los siguientes. 18.000 inspecciones, más de 4.100 infracciones comprobadas, más de 15.700 trabajadores afectados por esas infracciones que hemos podido detectar, más de 4.600 empleos aflorados, más de 11,5 millones de euros de liquidaciones a la Seguridad Social, más de 7.800 contratos de trabajo revisados y más de 1.700 contratos temporales transformados en indefinidos, entre enero
y septiembre de este año. Y, por supuesto, seguimos trabajando porque nos queda mucho por hacer. Y somos conscientes de esa demanda a la que usted se refería y de la importancia en el sector citrícola de la lucha contra el fraude en la Comunidad Valenciana. Y por eso la Inspección de Trabajo del Ministerio lleva a cabo tradicionalmente y en cada temporada campañas de control mediante visitas tanto a las explotaciones agrícolas como a los almacenes de manipulación. De hecho, algunas de esas actuaciones de inspección en Valencia, en el sector agrario, han tenido relevancia penal y han motivado la remisión de expedientes al Ministerio Fiscal o a los juzgados de instrucción en el último año. En tal sentido, se remitió, por ejemplo, acta de infracción por dar ocupación a 33 trabajadores sin alta en la Seguridad Social a una empresa dedicada al cultivo de ajos. Se han desarrollado actuaciones que han concluido con un acta de infracción y que han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 1 de Alcira por la imposición de condiciones laborales inferiores a las legales que pudieran ser constitutivas de un delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 311.1 del Código Penal. Por parte de ese mismo juzgado, con fecha de 16 de septiembre, se ha solicitado actuación de la inspección en relación con el mismo delito que pudiera afectar a una empresa de trabajo temporal y a 4 empresas dedicadas a la exportación de cítricos. Ya le indico que a este respecto también se han iniciado actuaciones por posible explotación de trabajadores de países subsaharianos a los que se alojaba en condiciones infrahumanas y que trabajaban únicamente a cambio de manutención. Por tanto, se va a extender acta de infracción por trabajo de extranjeros y se va a comunicar al Ministerio Fiscal por la explotación de esas personas que estaban sometidas a condiciones infrahumanas. Por tanto, señor diputado, los controles están funcionando. Los controles de la inspección se ponen a disposición una vez que se analiza la situación de los juzgados y de los tribunales españoles por posibles incumplimientos tanto en materia salarial como en materia de cotización a la Seguridad Social, y se investigarán las irregularidades y abusos en el recurso a las empresas de trabajo temporal, así como a otras empresas de servicios para la recolección de cítricos. Y dado que en este sector también, decía usted, de Andalucía y también de la Comunidad Valenciana, hay presencia masiva de extranjeros, por supuesto que se tendrán en cuenta esas situaciones cuando haya que imponer, cuando se impongan por parte de las empresas condiciones abusivas a los trabajadores extranjeros. Por tanto, estamos actuando con responsabilidad, con profesionalidad y también utilizando todos los medios que tenemos a nuestro alcance, desde las campañas de divulgación, desde la presencia en el terreno, así como la aplicación de la ley con todo el peso de la ley, incluso con el reproche penal, para atacar aquellas conductas más irregulares que afectan directamente a los derechos principales y fundamentales de los trabajadores. Por tanto, señor Sisto, insisto en que este es un trabajo de todos. Yo le animo a que usted o su grupo parlamentario o cualquier entidad, sindicato, organización empresarial o cualquier persona que conozca cualquier situación irregular lo ponga a disposición o bien de los tribunales de justicia o bien de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para iniciar todos los procedimientos y que entre todos hagamos posible esa tolerancia cero contra el fraude que tanto daño hace cada día a los trabajadores que la sufren, a las empresas que compiten en desigualdad y también, como menos recursos, a nuestro sistema de bienestar, a las pensiones de los españoles. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora ministra. Señor Sisto. Gracias, señora vicepresidenta. Señora ministra, dice usted que su Gobierno tiene una tolerancia cero con el fraude y ese movimiento hay que demostrarlo andando. Para nosotros, la tolerancia cero se demuestra haciendo un incremento mucho mayor de los medios para corregir ese fraude que es realmente existente y que es galopante. Si hay alguien trabajando en evitar todas las ilegalidades que se cometen,
sobre el terreno son los magníficos profesionales de la Inspección de Trabajo y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que vigilan por el cumplimiento estricto de la ley. Pero es función del Gobierno de España dotar suficientemente tanto a unos como a otros y dotar suficientemente sus cuerpos para que cumplan todas sus funciones. Usted ha hablado de un incremento en el cuerpo de inspectores, pero permítame que le diga, con las políticas que desarrolla su Gobierno, con las políticas que impone el señor Montoro de restricción en la renovación de los puestos de trabajo, de incremento de los funcionarios públicos, es claramente insuficiente y está absolutamente limitado. Habla usted también, como siempre, como le cabe a los gobiernos conservadores, de su estrategia aumentando el reproche penal con una modificación en el Código Penal, un Código Penal que todavía está en trámite en esta Cámara y no sabemos dónde quedará esa reforma. Pero al mismo tiempo que, como cualquier gobierno conservador, habla de reproches penales, nosotros le decimos que las multas son claramente irrisorias. Se lo he dicho en mi intervención. Las multas no están haciendo que las empresas se lo piensen a la hora de defraudar y a la hora de soslayar el cumplimiento de la ley. Ha hablado usted también en su intervención respecto a las actuaciones contra el fraude a la seguridad social, y específicamente 9 empresas ficticias, 342 altas fraudulentas. Es una política especialmente desarrollada por su Gobierno. Nosotros creemos que hasta especialmente querida, el trabajar contra determinados fraudes, pero no contra otros. Luego ha dado datos respecto a las inspecciones de trabajo y sobre los trabajadores que han estado trabajando sin contrato o sin las condiciones debidamente cubiertas conforme a la legislación vigente. Pero son muchos más los que se quedan fuera de ese paraguas. Fuera de ese paraguas que, aunque usted diga también que hay que hacer campañas de sensibilización, que sí, que son necesarias, pero la situación que hay es inasumible solamente con campañas de sensibilización o solamente con la instalación de buzones para la denuncia y demás. En este sentido, son las centrales sindicales, muy atacadas actualmente, pero son las que fundamentalmente pueden ayudar y trabajar con los trabajadores para defender sus derechos y, sin embargo, están siendo sistemáticamente atacadas en este medio, quitándoles toda su importancia a la hora de defender los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Señora ministra, nosotros presentaremos una moción consecuencia de esta interpelación al Pleno de la Cámara con toda una batería de medidas, pero una batería de medidas que entendemos tienen que ir sobre todo a ponerle coto al mercado de las ETTs en el campo valenciano, en la recogida de las cosechas. No entendemos que sistemáticamente las empresas de transformación agroalimentaria, las empresas que se dedican a la recogida de las cosechas, incrementen año tras año, trimestre tras trimestre, el recurso a la contratación con empresas de trabajo temporal y no contraten ellas mismas. Y no entendemos que todo eso no sea tomado como una línea política básica de lucha desde el Gobierno de España. Mientras no centremos el ataque en que hay que coartar la capacidad de subcontratar, de la cesión de trabajadores, que aunque pueda llegar a ser ilegal, es manifiestamente injusta a través de las ETTs, no estaremos haciendo nada. No me ha contestado usted, señora ministra, una cuestión concreta que ha llamado mucho la atención los medios de comunicación, es el tema de los becarios, en el tema de la recogida de la naranja. Y es una cuestión que ha alertado mucho, no ya solamente en mi territorio, en el País Valenciano, sino también en las zonas de Murcia y de Andalucía, donde también se puede recurrir a esta utilización de los becarios para acabar recogiendo las cosechas. Presentaremos toda una batería de medidas y, desde luego, desde Izquierda Unida, desde la izquierda plural, vamos a seguir trabajando porque, en un plazo más corto que tarde, las empresas de trabajo temporal sean una parte de la historia de nuestro pasado y no del presente o del futuro de nuestro país. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Sisto. Señor Sisto, señora ministra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sisto, agradecemos todos los que estamos aquí a estas altas horas de la tarde ya, por supuesto, el trabajo y la profesionalidad de los inspectores y subinspectores de trabajo y seguridad social, porque están haciendo una ingente labor en la lucha contra el fraude laboral y contra el fraude a la seguridad social.
Señor Sisto, quizás no esté usted suficientemente bien informado, pero se han puesto en marcha más recursos. Le decía que se han incorporado 150 nuevos inspectores y subinspectores a la lucha contra el fraude y, además, desde el inicio de la legislatura, cuando hemos mirado mucho para hacer posible la consolidación fiscal de España, que la tasa de reposición en la función pública no fuera alta, sin embargo, quedaron exentos de esos niveles bajos la Inspección de Trabajo y la Inspección de Hacienda, porque creíamos que la lucha contra el fraude era una prioridad. Me habla usted también de que los cambios en el Código Penal están en vigor, señor Sisto, y además están en vigor también las reformas y las sanciones más altas para aquellos que actúan irregularmente en el ámbito empresarial, menoscabando los derechos de los trabajadores. Por tanto, hoy ya hay sanciones más fuertes, sanciones mayores, multas mayores, porque para nosotros la lucha contra el fraude es una absoluta prioridad. Le pondré además un ejemplo de lo que está significando también la lucha contra el fraude. El ejemplo es la cantidad de contratos que se analizan por los inspectores y subinspectores de trabajo para transformar también contratos temporales en indefinidos, falsos contratos temporales que tendrían que ser contratos indefinidos, y les puedo anunciar que durante el año 2013, por ejemplo, se transformaron casi 40.000, 39.385 temporales e indefinidos, lo que supone un 11% más de lo que se hizo en el año 2012. Por tanto, lucha contra el fraude, lucha también para evitar situaciones de empleo precario y la apuesta por el empleo de calidad, también desde la inspección, señor Sisto, porque es una prioridad para todos nosotros. Mire, yo no le rehúyo ninguna pregunta. Tampoco somos ajenos a estudiar o analizar cualquier situación irregular que se produzca en cualquier tipo de contratación. Usted me hablaba de los becarios. Pues yo le puedo decir que todas las semanas podemos oír noticias o leer noticias de los medios de comunicación, cómo la inspección descubre falsos becarios en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito del empleo agrario y en el ámbito y en el régimen general en todo el territorio nacional. Por tanto, se persigue cualquier situación irregular, se produzca donde se produzca del territorio español y se produzca también en cualquier sector de la economía. Pero también, señor Sisto, yo ahí también le pido al grupo que representa, de Izquierda Plural, compromiso. Porque usted me hablaba antes de formación y de becarios. Y yo le digo que de formación también tenemos que hacer un análisis conjunto, Izquierda Plural y el Partido Popular, en Andalucía. Porque ustedes son gobierno en Andalucía. Y sabe que hay abierta una investigación por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sobre las políticas activas y la formación en Andalucía. Se han hecho muchas entrevistas a más de 3.000 beneficiarios de la formación en Andalucía y el resultado ha sido que muchos de esos cursos, la mayoría, no se dieron nunca, que esos trabajadores que necesitaban cualificación para tener una mejor empleabilidad y volver al mercado de trabajo no recibieron formación y que hay incluso empresas vinculadas a altos cargos antiguos de la Junta de Andalucía que estaban en esa trama irregular de la formación en Andalucía. Por tanto, yo ahí también pido a Izquierda Plural que sea consecuente y coherente y que facilite también que el dinero que va para la formación en Andalucía, que eso es empleo de calidad y lucha contra el fraude, también ponga todos los medios posibles. En este caso, desde el Gobierno o cogobierno de la Junta de Andalucía. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora ministra.